Buenas, somos el grupo número 2 y le vamos a estar hablando sobre la formación de orina. Vamos a hablar un poco sobre el mecanismo de contracorriente. Y este es en las nefronas yutamedulares y en los vasos rectos se localiza un sistema especial de transporte que se le denomina mecanismo de contracorriente. El riñón es capaz de formar la orina concentrada y la orina disuelta. El mecanismo de contracorriente es imprescindible para formar orina concentrada y este proceso ocurre en las axas de Henle largas y en las nefronas medulares y en sus vasos rectos. Un mecanismo de contracorriente es el sistema en el cual el flujo circula paralelo a, en contra de o en íntima profundidad a otro flujo durante cierto tiempo. La orina concentrada se va a formar cuando existe un déficit de agua y esta aumenta la osmolaridad del plasma. El riñón, mediante la formación de orina, mantiene la osmostasia corporal. Cuando hay un déficit de agua o un aumento de la osmolaridad del plasma, aumentan los niveles de ADH, que es una hormona secretada por la neurohipófisis. La neurohipófisis la secreta cuando se activan unas células homorreceptoras que tenemos en el hipotálamo y que se activan cuando la osmolaridad del plasma es superior a lo normal. Es estos casos cuando hay estas tres situaciones. Los riñones van a formar una orina concentrada, manteniendo la secreción de solutos y por lo tanto lo que ocurre es que se aumenta la reabsorción de agua y disminuye el volumen urinario. Los requisitos para la formación de la orina concentrada en los riñones son los siguientes. En primer lugar, tenemos el aumento de la concentración de ADH en sangre. Esta ADH va a permitir que en los túbulos distales y colectores se reabsorba agua. El segundo factor es el que contribuye al transporte activo de iones desde los colectores al intersticio medular. El tercer factor que contribuye es la difusión de gran cantidad de urea desde los colectores al intersticio. Pero esta difusión de urea tiene su reciclamiento. Se va a secretar al interior del túbulo a nivel del asa de Henle. Y en cuarto lugar, tendríamos la difusión de pequeñas cantidades de agua desde los colectores al intersticio. Esta difusión es siempre menor que la cantidad de solutos que se reabsorben y además a ello contribuye la difusión nula de agua en la porción. Debe existir una osmolaridad elevada en el líquido intersticial de la médula renal, teniendo en cuenta que el líquido tubular va a estar diluido y el líquido intersticial va a estar concentrado. Cuando se cumplen estos requisitos, en el túbulo distal y en el túbulo colector, se reabsorbe agua hasta que la osmolaridad del líquido tubular se equilibre con la osmolaridad de la médula renal y se forme de este modo una orina concentrada. Como ya sabemos, lo que produce la osmolaridad elevada son las asas de Henle, actuando como mecanismos de contracorriente. Una vez esta osmolaridad es elevada, la osmolaridad se va a mantener con entradas y salidas equivalentes de agua y de solutos en la médula. También existen unos factores que contribuyen a este aumento de concentración de solutos en la médula, entre los cuales tenemos el transporte activo de sodio que arrastra el potasio, el cloro y otros iones y que ocurre en la rama ascendente gruesa de la asa de Henle, donde no existe permeabilidad para el agua. Para que se forme una orina concentrada, también tienen que actuar los vasos rectos,
los cuales actúan como intercambiadores de contracorriente, manteniendo la hiperosmolaridad de la médula renal. Los vasos rectos, para actuar como intercambiadores, tienen que tener unas características especiales. La primera es que tienen un flujo sanguíneo escaso, flujo suficiente para mantener las necesidades metabólicas de los tejidos, pero evitando, por ser escaso, la pérdida de solutos del intersticio medular. La segunda característica es que sirven de intercambiadores de contracorriente, reduciendo al mínimo la eliminación de solutos. Esta función se debe a que en la U de estos capilares, de tal modo que a medida que la sangre desciende hacia la médula se va concentrando, pero luego asciende de nuevo hacia la corteza. Y a medida que asciende se va diluyendo porque los solutos que ha ganado los difundes de nuevo al intersticio. En cambio, el agua penetra en el vaso recto manteniendo la médula renal concentrada. Mediante este sistema, al túbulo distal siempre va a llegar un líquido tubular hipotónico, que en este mismo túbulo distal, por acción de la ADH, pasa a isotónico. Llega hiposmolar y pasa a isosmolar. Finalmente, en el túbulo colector pueden pasar electrolitos desde el espacio intersticial a los túbulos y agua en el sentido contrario, también por la acción de la ADH. De este modo, el líquido tubular logra un nuevo equilibrio y de isotónico pasa a hipertónico o hiperosmolar. Y así se va a formar una orina concentrada. Formación de orina diluida. La orina diluida se forma cuando hay mucha agua y hay que conservar los solutos. No interviene la ADH, por lo que el líquido que llega al túbulo distal hipotónico será el que eliminemos por la orina. La hormona antidiurética ADH es segregada por la neurohipófisis y regula la permeabilidad al agua del túbulo contorneado distal y del túbulo colector, controlando la cantidad de agua que se elimina por la orina. La osmolaridad de la sangre aumenta como resultado de una deshidratación y la actividad de las neuronas neurosecretoras se incrementa. Se libera más ADH y así la secreción de la orina es más concentrada, es decir, hipertónica. Pero en la formación de orina diluida o hipotónica se produce por una mayor reabsorción de soluto. Además, disminuye la secreción de ADH, lo que determina que las células de la pared del túbulo contorneado distal y del túbulo colector impida que el agua abandone el filtro por ósmosis.